Y ahora estamos grabando. Bueno, está bien. ¿Quién más quiere decirme más o menos qué es la entrevista? Creo que la entrevista es muy importante ya que podemos comunicarnos con el paciente y poder llegar a un buen, tal vez a una hipótesis de diagnóstico, algunas complementar lo que es la enfermedad actual, saber. Entonces, yo creo que eso sería la entrevista, poder saber cómo Ya, se siente el paciente igual. ya por si acaso ya empezamos a grabar. Hace ratito no quería, pero ahorita ya está dando. Está bien, voy a tratar, chicos, de compartir y me avisan si ven las diapositivas, ¿ya? Ahorita voy a poner compartir pantalla. Comenzar ahora. ¿Pueden ver, chicos, la pantalla? La Sí, diapositiva. doctora. Ya. Sí, sí. Bueno, la entrevista, buenas noches, ¿cómo están? La entrevista es una herramienta, ¿no? Es la principal herramienta a la hora de llegar a la comprensión y conocimiento de la persona que precisa una intervención. El éxito de la entrevista se influencia directamente con el grado de desarrollo de un sentimiento de comprensión mutua entre entrevistador y entrevistado. La función principal del entrevistador es escuchar y comprender con el objetivo de ayudar. Hoy en la mañana tuvimos práctica con el grupo del martes y podemos ver un poco el paciente difícil que vamos a verlo con el grupo del jueves y podemos indagar un poco más, ¿no?, en la entrevista y la relación médico-paciente. Pero hay puntos claves en la entrevista. El propósito de la entrevista psiquiátrica es establecer una relación terapéutica con el paciente con el fin de recoger, organizar y sintetizar los datos que pueden constituir la base para la formulación del caso. Porque tenemos que entender que una entrevista es como una conversación, ¿no? Pero a diferencia de una conversación social, es una conversación guiada, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo y un fin de esta entrevista, ¿no? Por eso es que es una herramienta fundamental, eh, una parte fundamental en el establecimiento de esta relación es el fenómeno de apego seguro entre médico y paciente con el fin de facilitar la comunicación mutua y abierta, corregir malentendidos, porque algunas veces hay malentendidos, y ayudar al paciente a crear una narración coherente de su situación pasada y presente. Todas las entrevistas requieren modificar las técnicas para tener en cuenta los 4 elementos del contexto. Primero, el escenario, la situación, el sujeto y el significado. La recogida de datos debe incluir la observación conductual, los antecedentes médicos y psiquiátricos y la exploración del estado mental. El clínico debe concluir la entrevista resumiendo los hallazgos y la formulación, buscando un acuerdo con el paciente y negociando la organización apropiada para el seguimiento. Todos los clínicos deben ser conscientes de las dificultades de la entrevista psiquiátrica, como los temas vergonzosos y los desacuerdos sobre la valoración o el tratamiento. Los errores frecuentes en una entrevista son terminación prematura y suposiciones falsas acerca de los síntomas, confirmación falsa de la enfermedad del paciente, actitud defensiva acerca del diagnóstico y tratamiento psiquiátrico, mantenimiento de un sesgo teórico sobre la salud y la enfermedad mental, explicaciones inadecuadas acerca de los trastornos psiquiátricos y su tratamiento, minimización de la gravedad de los síntomas, y avergonzar involuntariamente a un paciente sin ofrecer una disculpa. Eso algunas veces no necesariamente lo podemos hacer con palabras, algunas veces un gesto vale más que 1000 palabras y el paciente lo nota. Y ahí se rompe, ¿no?, la relación médico-paciente. Perspectiva general. El propósito de la entrevista psiquiátrica inicial es construir
una relación y una alianza terapéutica con un individuo o una familia, porque ustedes saben que el individuo no está solo, usualmente está inserto en una realidad social, en una familia, ¿no? En un ambiente social, con el fin de recoger, organizar y sintetizar la información sobre sus pensamientos, sentimientos y conductas presentes y pasados. Los datos relevantes derivan de diversas fuentes, observación de la conducta del paciente. Es importante no solo lo que dice, sino su conducta en presencia del examinador y de los demás. Atención a las respuestas emocionales del examinador, obtención de los antecedentes médicos, psiquiátricos, sociales, culturales, espirituales pertinentes, si es posible usando recursos colaterales. Es súper importante que le pregunten acerca de las creencias a un paciente, ¿no? Es parte de la afiliación, pero nos va a ayudar muchísimo para saber más o menos qué valores tiene y también inclusive es un apoyo a la hora de la depresión y otras cosas, apoyarse en la religión para muchas personas. Y realización de una exploración del estado mental que ya lo hemos visto en medicina psicológica, pero lo vamos a repasar también en esta materia. La evaluación inicial debería permitir que el profesional desarrolle una formulación clínica que integre las dimensiones biológica, psicológica y social de la vida de un paciente y establezca hipótesis y preguntas clínicas iniciales. El diagnóstico diferencial que viene a ser, ¿no? Que damos nuestro diagnóstico, nuestras hipótesis diagnósticas principales, pero también nos preguntamos si es lo único que podría tener el paciente o puede haber otro diagnóstico que podría ser parecido, ¿no? Y que podríamos desconfiar también, ¿no? Para hacer las semejanzas y diferencias con el cuadro y ver si nuestro diagnóstico es el correcto o podríamos pensar en otra cosa. Eso es algo súper importante, hacer el ejercicio del diagnóstico diferencial. ¿Qué y preguntas qué deben probarse provisionalmente en el futuro trabajo clínico? La revisión colaborativa de la formulación y el diagnóstico diferencial puede proporcionar una plataforma para el desarrollo, junto con el paciente, de opciones y recomendaciones de tratamiento, teniendo en cuenta su disposición para la intervención terapéutica. Pocos encuentros médicos son más íntimos y potencialmente atemorizadores o sea, que dan vergüenza al paciente que la exploración psiquiátrica. Como tal, es fundamental que el examinador cree un espacio seguro para este tipo de autorrevelación profundamente personal. Como entendemos, aquí no solo nos cuentan sobre sus enfermedades, sino que muchas veces nos van a dar datos sobre su vida íntima, en muchos problemas de pareja, etc. ¿Y qué es el apego, no? Lecciones de la teoría del apego, la medicina narrativa, el ejercicio consciente de la psiquiatría. Las interacciones saludables con las figuras de apego al inicio de la vida, por ejemplo, los padres, fomentan un desarrollo biológico, emocional y social sólido en la infancia y durante todo el ciclo vital. Los fundamentos para la teoría del apego se basan en los hallazgos de la investigación en neurociencia cognitiva, genética y desarrollo encefálico, que indican que a lo largo de toda la vida existe una danza continuada entre los circuitos neuronales del individuo, la predisposición genética, la plasticidad encefálica y las influencias ambientales. Con la plasticidad encefálica usualmente es la capacidad del cerebro de generar nuevas sinapsis con cada aprendizaje que tenemos, ¿no? Es la capacidad de aprender, ¿no? Y generar nuevas sinapsis. Los apegos fiables en la infancia fomentan la adaptación emocional y generan habilidades y hábitos de búsqueda de figuras seleccionadas de apego para su consuelo, protección, asesoramiento y fortaleza. Las relaciones basadas en apego seguro conducen a un uso eficaz de las funciones cognitivas, mayor flexibilidad emocional, refuerzo de la seguridad, asignación de significado a las experiencias y autorregulación eficaz. En muchos tipos de relaciones emocionales, incluidas las relaciones estudiante-profesor y médico-paciente, pueden estar presentes muchas características del apego, como la búsqueda de la proximidad o el uso de individuo como puerto seguro para aliviarse y como base confiable,
que fomenta un apego fiable al inicio de la infancia y cómo podemos aprender qué fomenta un apego fiable al inicio de la infancia y cómo podemos aprender de ello para entender una relación médico-paciente terapéutica y una entrevista psiquiátrica eficaz. Los fundamentos del apego seguro en los niños, de acuerdo con Siegel, abarcan varios atributos asignados a los padres. Debemos evitar actuar con condescendencia con nuestros pacientes y mantenernos alejados de la dinámica del poder paternalista, que podría estar implícita al comparar la relación médico-paciente con la que existe entre padre e hijo. No obstante, si sustituimos médico por padre y paciente por hijo, inmediatamente podemos ver la relevancia para la práctica clínica. Podemos ver lo importante que es cada uno de los elementos para fomentar la relación médico-paciente, que sea abierta, honesta, mutua, colaborativa, respetuosa, confiable y segura. Estábamos hablando hoy en la mañana y lo vamos a hablar el jueves acerca de que hay tipos de personalidades de pacientes, ¿no? Que son más dependientes, ¿no? Y sin querer son más manipuladores y seductores, tratando de buscar esa dependencia en el paciente, ¿no? Entonces, algunas veces nosotros caemos en el error de ser el médico paternalista, ¿no? Sin darnos cuenta que estamos haciendo en estos pacientes una persona que dependa de nosotros. Y nosotros tenemos que ayudar a esta persona a la autorrealización y a la independencia y a que aprenda a autorregularse solo, ¿no? No que dependa de nosotros. Elementos que contribuyen a asegurar el apego, ¿no? Una comunicación colaborativa, ¿no? Resonante, mutua y en sintonía con el estado cognitivo y emocional del niño, por ejemplo. Diálogo reflexivo y que responda al estado del niño. Esto estamos hablando en el niño. Esto crea una sensación de que pueda compartir su experiencia subjetiva y permite al niño ser visto. Requiere el uso de la empatía, la autocontemplación y capacidad de ver o estar en contacto con el estado mental del niño. Identificación y recuperación, reparación de los errores de comunicación y los malentendidos. Cuando los padres corrigen los problemas de comunicación, el niño puede sentir desconexiones dolorosas. La reparación de los fallos de comunicación requiere una atención constante, regular, reflexiva, intencional y consciente. Aquí el énfasis está en la concienciación y la reflexión. En este caso, la concienciación es un ejemplo de la capacidad de autoconciencia del progenitor, particularmente sus reacciones emocionales frente al niño y del impacto de sus palabras, acciones en él. Comunicación emocional, que implica compartir sentimientos que amplifican lo positivo y mitigan lo negativo, y ayuda al desarrollo de narraciones coherentes por parte del niño que conecten las experiencias del pasado y el presente, creando un sentido autobiográfico de autoconciencia, usando un lenguaje que entrelace los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones y las acciones como medio para organizar y dar sentido a los mundos interno y externo. Hasta aquí quiero hacer un paréntesis, chicos, y quiero ver más o menos qué han entendido. A ver, Julio César, ¿qué ha podido entender hasta ahora? ¿Me pudo escuchar? Además, quiero ver también si me están escuchando bien. Vivian Janet, ¿me puede escuchar? Sí, doctora, la escucho. Ya. Más o menos, ¿qué han entendido hasta ahí? Estamos hablando de parte de la entrevista, ¿no? Y el apego. ¿Pudo entender algo o son conceptos que para usted son complicados? Su lady, ¿qué puede? Dígame, la escucho, Damari. Bueno, quería contribuir. Yo a lo que entendí hasta ahorita es que la entrevista es una herramienta entre la relación médico-paciente. También hay que ver las conductas con los pacientes porque cada paciente tiene diferente comportamiento. Algunos van a ser más abiertos, otros más cerrados. Entonces, eso logré entender Ok. sobre la entrevista del paciente y médico. Sí.
Aquí fue un poquito más allá y está muy bien. Ahorita vamos a hablar específicamente de la relación médico-paciente. Aquí está hablando un poquito de los modelos de apego que podría tener el paciente de acuerdo a su historia, ¿no? En estos casos nos están hablando de las teorías del apego. Las teorías del apego siempre están relacionadas con las primeras figuras que son los padres, ¿no? El papá y la mamá, ¿no? Y qué tipo de apego tuvieron, si fue un apego seguro o no. Y esto va a ser muchas veces cuando el apego es bien realizado y el padre le da confianza al niño, el niño se va desarrollando de una manera autosuficiente e independiente. Pero cuando el niño se crea con inseguridades, ¿no? Se va algunas veces siendo pasivo y dependiente, otras veces agresivo, pero igual dependiente, ¿no? Buscando conseguir cosas de la gente a través de la manipulación y la agresividad, pero sin darse cuenta de que eso está basado en una inseguridad de que quieren obtener cosas de las personas porque no siempre se sienten seguros de tenerlos ellos solos, de conseguir las cosas. Entonces el apego tiene mucho que ver en cómo se relacionan las personas con otras y por supuesto que va a tener mucha importancia a la hora de hablar a la relación médico-paciente y también nos hace darnos cuenta del por qué tenemos que mantener un ambiente neutral, amigable, pero sin perder el objetivo de que nosotros somos médicos y de que estamos tratando con pacientes. Entonces no tenemos que tener el error de ser médicos paternalistas que alguna vez sin querer lo hacemos, ¿no? De tratarlos de hijito, mamita, ¿no? Es mejor hablarles con su nombre, con respeto y entender de que nosotros tenemos que ayudarlos a estas personas a la autorrealización, pero en ningún momento queremos que dependan y que nos estén llamando todo el tiempo, ¿no? Hay que tener cuidado con nuestros números de teléfono, de que las personas no crean que pueden llamarnos a cualquier hora, ¿no? Entonces, a poner límites, ¿no? En la relación médico-paciente. Ustedes van a darse cuenta en la práctica clínica, ¿no? Que uno al principio, sin querer, comete algunos errores, pero que uno después va corrigiendo, ¿no? Y que obviamente con amabilidad, haciéndolo adecuadamente, pero nunca tiene que llegar uno a la relación paternalista porque sin querer uno está convirtiendo a una persona en dependiente en vez de que ayudemos e incentivemos la independencia y autosuperación de la persona, ¿no? Esto tanto en psiquiatría como que cualquier cosa, porque una persona responsable y autosuficiente va a tomar la medicación, va a hacer caso, se va a hacer cargo de él mismo, ¿no? Y en cambio una persona dependiente va a ser mucho más complicado que cumpla con su tratamiento, vamos a tener que encargárselo a la familia, nos va a llamar por cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa le va a afectar y va a dejar el tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener por eso claro que la relación médico-paciente sí es importante y nos ayuda a que el paciente no se vuelva dependiente ni pasivo con su vida ni con sus responsabilidades. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es la relación médico-paciente propiamente dicha. A ver, Mateo, ¿qué cree usted que es la relación médico-paciente y por qué es importante? Doctora, creo que el médico tiene que establecer una confianza del paciente para que él pueda abrirse y para que él pueda seguir su tratamiento bien. Tal cual. Muy bien, Mateo. Es importante eso para que pueda abrirse con nosotros y que también confíe en el tratamiento, ¿no? Y lo pueda tomar. Usted, Julio César, ¿qué piensa de la relación médico-paciente? La relación médico-paciente en sí es como un vínculo, ¿no? Que se forma entre, como Ujú. dice, entre el médico y el paciente. Y acorde a ese vínculo, el paciente se va a sentir cómodo, ¿no? Digamos, va a decir todo, simplemente no va a decir nada. ¿Me escuchan, chicos? No sé qué pasó. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora.
Sí, doctora, se Sí, escucha. doctora. No sé qué sonó, que me dio la impresión que se cortó, pero por suerte no se cortó. Ya. Entonces, a ver, María Angélica, ¿qué me puede explicar un poquito usted de qué entiende de relación médico-paciente? Usted, Ricardo, ¿qué me puede decir de la relación médico-paciente? Doctora, para mí es fundamental la relación médico-paciente. Incluso es más Ya. importante que la capacidad técnica del médico, que va desde la Ujú, primera impresión de la de la seguridad que tiene el paciente hasta la ujú, confianza para el tratamiento y después la reconsulta. Eso hablando de la continuación del tratamiento, ¿no? Todo tiene que ver ujú. con una relación social o interpersonal que tiene el médico. Puede ser muy buen técnicamente, pero si no tiene relación con el paciente, con las personas, incluso las personas del hospital, es muy grave. No va a tener éxito en ninguna parte. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de seguir compartiendo. Es muy importante lo que nos dice Ricardo, ¿no? Porque Ricardo nos está hablando inclusive del ambiente hospitalario y de muchas cosas, ¿no? Y del personal de salud, porque evidentemente, para muchos de nosotros, incluyéndome, ir a un hospital ya nos da estrés, ¿no? Entonces, lograr convencer al paciente para que vuelva, ¿no? Es un tema, ¿no? Muchas veces son tan malas las experiencias de las personas en los hospitales que llegan a crear verdaderas fobias, ¿no? Y algunas veces se cambian de lugar o prefieren dejar avanzar enfermedades por mucho tiempo que son peligrosas con tal de no ir a un hospital. Entonces, la relación médico-paciente y con el personal del hospital y el paciente son súper importantes. Vamos a seguir compartiendo. Bueno, la relación médico-paciente, definición. Es la interacción que se establece entre el médico y el paciente durante el curso de la enfermedad aguda o crónica. Es una relación interpersonal de tipo profesional, eso es importante entender, que sirve de base a la gestión de salud. Esta relación puede influir en el curso de la enfermedad y en la eficacia del tratamiento. La relación médico-paciente, factores psicosociales. Freud fue el primero en analizar el importante papel de la relación psicológica entre el médico y el paciente. Balin creó el concepto de la droga llamada doctor para definir el efecto de tratamiento que puede tener el médico en esta relación. El efecto placebo se ha comprobado en ensayos clínicos doble ciego y puede llegar a producir mejoría o incluso efectos secundarios. La enfermedad orgánica más enfermedad psicológica. Aspectos psicodinámicos. El conocimiento de los fenómenos psicodinámicos influyen en la relación médico-paciente. Entre estos fenómenos se destacan las características de la enfermedad y la duración de la relación médico-paciente. Los tres niveles o tipos de relación es el médico activo, el paciente pasivo, ¿no? Esta voy a tratar de pasarles las diapositivas, no la logro leer, pero en la computadora la van a poder leer. Lastimosamente ahorita yo no la puedo leer porque estoy en el celular y no estoy en mi computadora y no me alcanza para llegar a mi computadora. Principales fenómenos psicodinámicos de la relación médico-paciente. Estos son conceptos súper importantes. Creo que alguna vez los he mencionado. Es la transferencia. Se refiere a los fenómenos afectivos que el paciente pasa a la relación establecida con el médico. Es decir, que puede ser positiva o negativa. Es decir, lo que nosotros provocamos en el paciente, lo que el paciente siente del doctor, todo ese conjunto de emociones que siente el paciente del doctor es la transferencia, que algunas veces es positiva y otras veces es negativa.
Hay otro fenómeno que se llama contratransferencia. Eso es lo que el médico siente del paciente, porque nosotros sabemos que nosotros también tenemos sentimientos y que podemos sentir cosas positivas o negativas de los pacientes, pero como yo siempre les digo, el médico tiene que tener una muy buena regulación emocional y tratar de tratar a todos los pacientes con neutralidad, así nos caiga, nos parezca o no nos parezca. No podemos disminuir nuestra calidad de atención con los pacientes. Y en el contexto de la entrevista, los factores que influyen en la forma y el contenido de la entrevista, uno de ellos es el escenario. Todas las entrevistas tienen lugar en un contexto. La concienciación del contexto puede requerir una modificación de las técnicas de entrevista clínica. Existen 4 elementos que deben ser. El escenario es uno de ellos. Los pacientes son sumamente sensibles al entorno, es lo que estábamos hablando hace rato con Ricardo, en el que son evaluados, ¿no? Los hospitales ya sabemos que son lugares que algunas veces a muchas personas les causan verdadera fobia. Existe una inmensa diferencia entre ser visto en un servicio de urgencias, una planta médica o un servicio ambulatorio hospitalario, una consulta hospitalaria psiquiátrica. O sea, existe ese estigma, ¿no? Todavía de ser visto en un centro psiquiátrico o en una consulta psiquiátrica que puede generar miedo o estrés a una persona en comparación con otro tipo de consulta, ¿no? Y aunque sea de urgencia. Cada escenario tiene sus beneficios o inconvenientes que deben ser valorados para el examinador. Por ejemplo, en la parte de urgencia, en el servicio de urgencia o en la planta médica o quirúrgica, el espacio para una entrevista privada tranquila suele ser inadecuado, suele ser pequeño o usualmente no suele ser solitario. Hay muchas personas que están escuchando y eso para el paciente puede ser incómodo. Estos escenarios están llenos de acción, drama y personal hospitalario corriendo alrededor. Las visitas en el servicio de urgencia pueden requerir largas esperas, contribuyen a un abordaje impersonal de los pacientes y actitudes negativas hacia los pacientes psiquiátricos. Pasan, ¿no? Los médicos están con mucho estrés, ¿no? Y no siempre saben manejar pacientes psiquiátricos o tienen la paciencia debido a las largas horas de agotamiento de manejar a un paciente psiquiátrico. En un paciente con rasgos límites, con una crisis, esto solo puede crear una frustración extrema y posiblemente una exacerbación de sus temores crónicos de carencia, rechazo, abandono y soledad, precipitando la regresión. En estos pacientes y en otros con mejor función de la naturaleza pública, el entorno y el ritmo frenético del servicio de urgencia pueden dificultar la aportación de información privada. Claro, como hay tanta gente, da vergüenza estar contando las intimidades, ¿no? Entonces no siempre cuentan todos los pacientes. Muy personal de forma calmada. En otros lugares públicos como centros de salud comunitario o colegios, los pacientes pueden sentir preocupación por ser reconocidos por sus vecinos o amigos. Cualquiera que sea el escenario, siempre es recomendable preguntar directamente al paciente si se encuentra cómodo en la sala de exploración o intentar asegurar la privacidad y un entorno tranquilo con distracciones mínimas. Importante, el escenario debe ser cómodo para el paciente y el médico. Si el paciente está agitado, agresivo o amenazador, siempre es importante asegurarle calmadamente que la exploración debe requerir que todo el mundo esté seguro y que solo usemos palabras durante la entrevista y no acciones. Los pacientes hostiles deben entrevistarse en un lugar donde el médico esté protegido. Debe evitarse una consulta en la que un paciente agresivo esté bloqueando la puerta y donde no exista un timbre de urgencia ni acceso al teléfono para llamar, y hay que buscar escenarios alternativos. En algunos casos puede ser necesario llamar al personal de seguridad local. O sea, si ustedes creen de entrada que un paciente está bajo el consumo de sustancias, que puede tener un objeto cortapunzante o que está agresivo porque se reconoce algunas veces que llegan vociferantes o a gritos, directamente no entren solo, no cierren la puerta, no le den la espalda al paciente o pidan al servicio de seguridad que los ayude y no estar solo con el paciente, y avisen al personal y a los jefes del estado del paciente y el por qué ustedes no van a atender solo directamente al paciente, y a las familiares también. Avisen de la forma en que se debe atender a este paciente, porque ustedes no son personal de seguridad, son médicos, y obviamente es importante resguardar nuestra salud e integridad física.
Ahora estamos en pacientes difíciles, pero no agresivos ni urgencias psiquiátricas, ¿no? En esta semana hemos estado en práctica y con lo del jueves lo vamos a ver, el paciente difícil, pero el paciente agresivo y las urgencias psiquiátricas probablemente lo veamos la próxima semana para que tengan un poquito más de datos de qué hacer, porque sé que es una pregunta frecuente y además que es muy lógica como médico, porque en emergencias tocan pacientes, ¿no? Que llegan alcoholizados o con abuso de sustancias hostiles, ¿no? Grito, entonces, ¿qué podemos hacer como médicos, ¿no? La situación, ¿qué se refiere a la situación? Que muchos individuos buscan ayuda psiquiátrica porque son conscientes de que tienen un problema. Ese es el mejor de los casos, ¿no? Cuando el paciente llega voluntariamente. Este puede constituir un segundo o tercer episodio de una enfermedad recurrente, como un trastorno del estado del ánimo, ¿no? Los depresivos usualmente muchas veces pueden recurrir, otras veces no, ¿no? Pero cuando ya cuando ya han tenido tratamiento antes, entonces saben que con tratamiento pueden mejorar y van ellos voluntariamente. Pueden haber acudido a su médico de atención primaria, quien les ha derivado, o bien encontrar un especialista de otra forma, dadas las limitaciones impuestas a la psiquiatría por algunos comités de atención. Su acceso puede ser muy restringido. Por ejemplo, aquí en Bolivia, como estuvimos viendo en práctica, ya sabemos que la mayoría de los lugares son privados, ¿no? No existe los centros comunitarios como hemos visto en otros países, ¿no? Entonces llega a ser restringido económicamente y no haber profesionales en todos los hospitales de tipo psiquiátrico, ¿no? No es infrecuente que algunos pacientes hayan llamado a múltiples psiquiatras solo para encontrarse con que tienen llenas sus listas de espera, también pasa. Muchos clínicos no tienen habitaciones para los pacientes o se encuentran limitados por sus contratos con empresas específicas. También pasa que no hay camas para los pacientes psiquiátricos, especialmente aquí en Santa Cruz, en los hospitales. Los centros donde se interna son privados y esto viene a ser un gran costo, ¿no? Para la familia y el paciente. El frustrante proceso de encontrar con un psiquiatra establece el escenario de algunos pacientes que o bien hablan mal de la especialidad del sistema sanitario, o bien otros idealizan al psiquiatra que ha hecho hueco para el paciente. En cualquier caso, esperan mucho antes de la primera visita y esto puede afectar significativamente a la entrevista inicial. Y para complicar las cosas, el examinador necesita conocer la experiencia y los tratamientos con psiquiatras previos. En ocasiones un paciente ha tenido una experiencia negativa con otro especialista, quizá una incompatibilidad de personalidades, un estilo que fue ineficaz, un tratamiento que no funcionó u otros problemas. Y muchos se preguntarán por qué repetir. En todos los casos es oportuno preguntar sobre los tratamientos previos en la anamnesis y durante o la construcción de la relación que hicieron y que no hicieron, y particularmente cómo se sintió el paciente con el psiquiatra. Debe confirmársele que esta información es totalmente confidencial y que el interés reside en que entienda que la correspondencia entre médico y paciente es crucial. Incluso al comienzo podría mencionarse que el médico hará todo lo posible para comprender al paciente y su problema, pero que cuando se planifica el tratamiento él deberá considerar qué tipo profesional y escenario desea. Esto es súper importante. Por ejemplo, algunas veces pasa que el paciente va a consulta y se les recomienda la internación, pero el paciente, por su experiencia o lo que piensa la sociedad, no quiere internarse porque lo primero que dice es, de entrada, cuando va al médico clínico y lo deriva al psiquiatra, no estoy loco, pero mucho más cuando el psiquiatra le dice, necesito una internación, vuelve a repetir, yo no estoy loco, no necesito eso y no necesariamente nosotros sabemos que tiene nada que ver con la locura, pero existe ese estigma muy grande en la consulta y la internación psiquiátrica. Por eso las situaciones y el escenario son súper importantes en psiquiatría. Bueno, y en otras ocasiones el paciente presenta resistencia porque es llevado por una demanda o involuntariamente, ¿no? Y en estos casos es más difícil. Y hay otras situaciones que el médico se le pide que realice una evaluación de un paciente que está hospitalizado en un servicio médico quirúrgico con síntomas que han aparecido durante el tratamiento. Y estos pacientes pueden presentar delirio y es posible que no sepan que les va a ver un psiquiatra. No, o sea, un paciente que esté internado por una causa clínica, lo mandan al psiquiatra que vaya a verlo
Y no siempre estos pacientes saben que va a ir a ver a un psiquiatra y se sorprenden, ¿no? Esto nunca fue parte de su acuerdo cuando ingresaron en el hospital para la cirugía y puede que nadie les haya explicado el riesgo de delirio. Algunos pueden presentar resistencia y otros tener confusión. Otros pacientes con delirio son bastante conscientes de su alteración del estado mental y están sumamente asustados, ¿no? Pueden preguntarse si el trastorno va a continuar para siempre. El delirio o delirium no es lo mismo que un delirio cuando se dice que la persona está psicótica. El delirium es una alteración de la conciencia que hace que la persona, como se dice vulgarmente, delire, ¿no? Cuando está muy mal dicen que las personas deliran, ¿no? Ven personas que ya han fallecido, ¿no? Piensan que están en su casa, piensan que pueden ir a caminar, se alteran, se quieren levantar de su cama, algunas veces dicen algunas incoherencias, ¿no? Y esto usualmente tiene que ver no con una causa psiquiátrica, aunque tenga síntomas psiquiátricos, tiene que ver con una causa clínica, con una causa médica, ¿no? Pero evidentemente ayuda a la intervención del psiquiatra para ayudar a que estos síntomas bajen, ¿no? Y que el médico internista o la especialidad que lo esté tratando pueda tratar de mejor manera al paciente. O que el paciente no se caiga, porque algunas veces se caen, ¿no? Porque están agitados. Y las características del sujeto, ¿no? La edad, el grado de desarrollo, género y trasfondo cultural, perdón, entre otros. Los niños y adolescentes requieren consideración especial en la exploración. Debe valorarse el grado de desarrollo. Por ejemplo, los niños, de acuerdo a su desarrollo, pueden tener mayor dificultad para expresar lo que sienten o directamente no poder expresarlo, pero lo expresa de otras maneras. Muchas veces ayuda pedirles que hagan un dibujo de sí mismo y de su familia o en ciertas situaciones en las que presentan problemas. Por eso para los niños los consultorios deben estar equipados con juguetes, hojas, lápices de colores para dibujar y colorear, diferentes herramientas que nos ayuden de acuerdo a su edad y desarrollo. Tener en cuenta siempre, ¿no? Que cómo nos llevemos, cómo tratemos a la mamá y al papá o a los familiares va a hacer que los niños confíen más en nosotros. Si ellos ven una relación armoniosa con sus padres, ellos van a considerar que también ellos pueden relacionarse con nosotros. Si nosotros somos hostiles con los padres, el niño puede ser que nos tenga miedo, ¿no? Y no quiera relacionarse con nosotros. En general tienen miedo al médico y a los aparatos, ¿no? La mejor cualidad necesaria en estas relaciones es la bondad, traducida en atención, manejo delicado y respeto al miedo natural del niño, porque este miedo es natural, todos lo hemos tenido, ¿no? Entonces, tener esa consideración que todos fuimos niños, que todos tuvimos miedo al hospital, para tratarlos con tranquilidad, dar órdenes sencillas, no demasiado complicadas, ¿no? Y tener la paciencia, principalmente mucha paciencia con los niños. Los adolescentes plantean problemas adicionales, algunos pueden ir voluntariamente, otros son arrastrados, ¿no? Los adolescentes son pacientes que, como dice la palabra, están en plena adolescencia, o sea, adolecen, están en esos cambios, ¿no? En que dejan de ser niños y empiezan a ser adultos, en que tienen que tomar muchas decisiones, que viven la vida más intensamente, ¿no? Que usualmente no quieren ser encasillados con nada, entonces que se les diga que van a ir a un psiquiatra, entonces puede ser algo muy dramático, ¿no? Algunas veces van voluntariamente, pero cuando van involuntariamente pueden ser muy sarcásticos, muy irónicos, ¿no? Y hay que tenerles paciencia también, ¿no? Y entender la etapa, ¿no? De su madurez. Y en los ancianos sus comportamientos varían mucho según su temperamento. Algunas veces, no casi siempre, eso también está mal ahí, ¿no? Muestra una actitud de amargura y pesimista. En realidad, eso es un error de concepción. En realidad, el anciano debería, como todos, estar feliz. Cuando un anciano está irritable, amargado y pesimista, probablemente esté cursando con una depresión. No debemos asumir que porque una persona está en la tercera edad, tenga que estar amargado o pesimista, ¿no? Y hay que tenerle atención y respeto siempre. Tener en cuenta que muchas veces hay que hablarles claro, ¿no? Que muchas veces, algunas veces tienen problemas de audición,
que hay que hablarles con claridad, palabras más simples, órdenes sencillas, con un buen tono, ¿no? Vocalizar bien las palabras, ¿no? Tratar de hablar lento para que algunas veces ellos puedan leer nuestros labios si es que no nos escuchan bien, ¿no? Bueno, y aquí hay un cuadro de construcción de relación, tareas de comunicación fundamentales, ¿no? Obtenga la historia del paciente, orientando la entrevista mediante un razonamiento diagnóstico. Sea consciente del hecho de que los sentimientos, las ideas y los valores tanto del paciente como del médico influyen en la relación. O sea, de que no tenemos que olvidar que aunque sea una entrevista que está direccionada y que tiene que ser objetiva, está la parte humana, ¿no? Y que tanto el médico como el paciente va a tener sentimientos, ¿no? Va a tener miedo, ansiedad, curiosidad, ¿no? El paciente se va a sentir expuesto. El médico también puede tener miedo, ¿no? De ser descalificado, ¿no? Desarrolle una relación colaborativa con el paciente, formando una alianza en la que participe en la toma de decisiones, ¿no? No ser impositivo con el paciente, sino que explicarle y decirle qué piensa de esto, me entendió, cree que puede con el tratamiento, ¿no? Tratar de mostrarle que está involucrado y de que su opinión es importante, ¿no? Y que no sea también muy pasivo. Trabaje con la familia y las redes de apoyo del paciente, eso es súper importante, que el paciente no esté solo y tratar de que la familia lo ayude y lo acompañe. Inicie la conversación, permita que el paciente se exprese abiertamente sin interrupción. Anime al paciente a describir el conjunto completo del problema. Mantenga una conexión personal durante la entrevista. Reúna la información, usar preguntas abiertas y cerradas. Proporcione estructura, aclaración y un resumen de la información recogida. El resumen, digamos, por ejemplo, podría decir, no, si él nos explicó su patología, entonces decirle, si no entendí mal lo que le está pasando es esto, para ver si el paciente acepta lo que le decimos o corrija lo que les estamos diciendo. Escucha activamente usando métodos verbales y no verbales, por ejemplo, el contacto visual. El contacto visual es súper importante. Muestra atención y respeto hacia el paciente. Entienda la perspectiva del paciente, explore temas contextuales, por ejemplo, familiares, culturales, espirituales, edad, sexo y estado socioeconómico. Conozca creencias, problemas y expectativas acerca de la salud y la enfermedad. Valide y responda adecuadamente a las ideas, los sentimientos y los valores del paciente. Tenemos que tener en cuenta que no hay que juzgar al paciente, inclusive aunque estemos totalmente en desacuerdo. Nosotros no estamos yendo a evangelizar o a enjuiciar o a criticar al paciente, nosotros estamos yendo directo, ya sea algo psiquiátrico o ya sea cualquier especialidad que ustedes elijan, ¿no? Pero es importante que no desvaloricemos las ideas de las otras personas y que no juzguemos, por eso el ambiente de neutralidad es importante para que la persona comparta con nosotros lo que nosotros necesitamos saber. Siempre, como yo les decía hoy en la mañana, tenemos que entender que estamos como un papel de médico, ¿no? Y el médico es como ese dicho, hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Tenemos que tener esa idea de que tenemos que ser, de que tiene que haber equidad, ¿no? Tiene que haber igual atención para todos, neutral y con la misma forma, ¿no? No podemos discriminar ni tratar a alguien mejor o a alguien peor, ¿no? Tenemos que tratar de guardar eso mucho y de regular mucho nuestras emociones. Compartir la información, evite usar un lenguaje técnico y jerga médica, o sea, con el paciente tenemos que tratar que nos entienda. Entonces eso es súper importante, ¿no? Que el paciente nos entienda y algunas veces es importante pedirle que el paciente nos diga si nos entendió y que nos pueda decir más o menos qué entendió para ver si realmente nos entendió, porque algunas veces nos dicen sí, pero
cuando ellos nos tratan de explicar, nos damos cuenta que no entendieron para nada. Determine si el paciente entiende sus explicaciones, anímele a preguntar, lleguen a acuerdos sobre los problemas y los planes, acepte su participación en la toma de decisiones, determine la disposición del paciente para seguir en plan, identifique y enumere recursos y apoyos, concluya, pregunta al paciente si tiene preguntas u otros problemas, resuma y consolide el acuerdo con un plan de acción y revise los planes de seguimiento. Bueno, la observación no verbal es súper importante. Siempre tenemos que estar atentos al lenguaje no verbal, ¿no? Tanto delante de nosotros como lo que nos dicen las demás personas. Dicen que el 80 o 90% del lenguaje en realidad es no verbal. Entonces es súper importante. Y en la anamnesis médica, hasta aquí vamos a quedar, chicos, porque creo que ya es muy largo y quiero seguir con la discusión con ustedes. Entonces me voy a salir de acá. Bueno, chicos, eso es más que todo con respecto a la relación médico-paciente. No es complicado, pero son cosas que tenemos que entender. Otra cosa que tenemos que entender es la parte del estigma que hay en psiquiatría, ¿no? Lo que estábamos hablando. Entender que para el paciente es difícil, ¿no? Ir a una consulta de psiquiatría, enfrentarse a decir tengo que ir a un psiquiatra, ¿no? Para muchos pacientes esa simple idea los puede deprimir o los puede poner nerviosos, ¿no? O son personas que nunca pensaron que iban a tener ese tipo de problemas. Entonces tenemos que ayudarlos a que entiendan que no es lo peor, ¿no? Y que no necesariamente se trata de locura y que lo que les está pasando usualmente, que para las personas muchas veces las cosas que les pasan es inexplicable, usualmente tienen solución, ¿no? Porque muchas de las cosas que nos pasan no estamos preparados, especialmente los problemas psiquiátricos, la mayoría de las personas en muchos casos no está preparado para sentir ese tipo de sintomatología, porque a pesar de que estamos en el año 2020 y creemos que todavía no hay tabús en muchas cosas, la enfermedad mental todavía tiene muchos estigmas y muchas cosas que la gente no se atreve a hablar abiertamente. Como que mucha gente sí va al psiquiatra, como que mucha gente sí se ha deprimido, como que mucha gente sufre de insomnio, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Solo como para darle ejemplo, ¿no? Como decimos nosotros, hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos, los psiquiatras decimos, caras vemos, trastornos mentales no sabemos, ¿no? Porque realmente las personas no sabemos detrás de la verja, como se dice, ¿no? Qué es lo que guarda en esa casa, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esa historia de esa persona? Entonces es complejo, ¿no? Desde la personalidad de la persona. Este tema se va a complementar con la práctica. Y hoy el martes pudimos complementarlo mucho más con el paciente difícil, pero en el grupo del jueves lo vamos a complementar más para que entiendan mucho más acerca de la relación médico-paciente y los pacientes difíciles. Y la próxima semana vamos a ver un poco más de lo que son las urgencias psiquiátricas, los pacientes agresivos y cómo tendríamos que proceder. Quiero saber hasta aquí, chicos, en la parte de relación médico-paciente y entrevista, ¿qué tipo de preguntas les quedó hasta aquí? Sé que no hemos terminado, nos faltaría un poco las partes de la historia clínica y el examen mental, pero que lo vamos a ir completando. Pero hasta aquí en entrevista, ¿qué dudas les quedó? Me gustaría saber. Doctora, Dígame. yo tengo una consulta. Ustedes tienen, porque en caso de psiquiatra, el psicólogo tiene que tener una técnica mayor para lidar con el paciente, porque ustedes tienen que, nosotros no caso, tenemos que saber qué piensa el paciente, qué ha traído allá. Entonces, ¿hay alguna técnica que se usa para que el paciente se sienta más confortable para hablar? Sí, justamente
no es una técnica, es un conjunto de técnicas que empieza desde el saludo, desde justamente lo que estábamos hablando, el ambiente, que los asientos estén al mismo nivel, que aprendamos a saludar al paciente por su nombre, que aprendamos a presentarnos adecuadamente, a saludar adecuadamente, a pesar de que tenemos que tener límites, ¿no? En la relación médico-paciente, también tenemos que mostrar que somos otro ser humano que está ahí para escucharlo sin juzgar. Es muy importante hacerle entender al paciente que, que, que estamos ahí para escucharlo sin juzgar. Entonces el contacto visual y dejarlos en momentos hablar libremente al paciente ayuda mucho, y saber dirigirlo y darle la confianza de que nosotros estamos ahí para escucharlo y que lo vamos a hacer de una manera neutral, y de que estamos acostumbrados a muchas cosas, ¿no? Muchas veces ayuda, usted no se preocupe, nosotros no estamos aquí para jugar, es una frase que ayuda mucho. Yo estoy aquí para apoyarlo, no para juzgarlo. No, no estoy aquí para imponerle absolutamente nada. Estoy aquí para hacer un pequeño apoyo más, ¿no? En su tratamiento, ¿no? Aunque no crean, algo que la gente necesita. Y pareciera ser no tan importante, pero en realidad es muy importante. Es ser escuchado sin ser juzgado. eh, Porque hay muchas cosas, como le digo, que todavía la gente juzga mucho, desde cómo se viste alguien, desde que si se engorda, si no se engorda, de preferencias sexuales, cierto tipo de actitudes que la gente no se atreve a decir, no se atreven a contar que están sufriendo agresiones en su casa, ¿no? Por vergüenza, porque la gente va a decir es que esta persona es masoquista, sin saber de que hay muchos tipos de por qué una persona es agredida, y una víctima puede sufrir de manipulación, de coerción mental, de lavado de cerebro, de indefensión aprendida, ¿no? Y de muchas cosas por las que no escapa de la violencia, pero que tristemente muchas veces la víctima es mucho más juzgada que el victimador, ¿no? Entonces, estas personas necesitan ser escuchadas. Y hay muchas más personas de lo que creemos, de que realmente ser escuchadas es un alivio, y puede salvar una vida solo el hecho de encontrar un lugar donde hablar y donde no sentirse juzgado. Entonces, aprender a desarrollar la neutralidad y la regulación emocional, que les voy a ir pasando documentos de regulación emocional, ¿no? Porque que hablábamos, ¿no? De que algunas veces el miedo de muchos de nosotros es ser reactivo ante ciertas situaciones. Entonces, el médico tiene que aprender a tener una muy buena regulación emocional, ¿no? Ante muchas situaciones del paciente, ¿no? Y inclusive aunque el paciente algunas veces pareciera ser agresivo verbalmente con nosotros, tenemos que aprender a manejarlo y entender de que ese paciente no es, usualmente está con un problema, y que es la enfermedad que está hablando y no es el paciente. Entonces tenemos que saber reconocer cuándo pasa, por qué pasa, y aprender a tomarnos las cosas con tranquilidad, ¿no? Y no sentir y entender que no es directamente contra nosotros muchas veces, que es una proyección de ese paciente y que no va hacia nosotros. Entonces la regulación emocional en un médico es una de las técnicas que nos pueden ayudar a manejar objetivamente a un paciente y ayudar a mantener la entrevista objetiva y llevarla hacia el punto que queremos. No significa que en una entrevista nosotros vamos a lograr mejorar al paciente, que nos cuente todo, pero lo que nosotros tenemos que entender que en la entrevista, la primera entrevista, es para tener hipótesis diagnóstica, aunque no logremos preguntarle todo al paciente, con la observación y el examen mental que nosotros podemos realizar, ya podemos tener una hipótesis diagnóstica, y con la ayuda de los familiares para empezar a dar medicación. Y con la medicación ese paciente puede ir mejorando y puede ir contándonos de mejor manera lo que le estaba pasando, porque algunas veces llegan pacientes psicóticos
que nosotros tenemos esa hipótesis de psicosis, le damos la medicación, mejora el paciente y cuando va mejorando nos va contando, ¿sabe qué, doctora? Yo veía cosas y escuchaba voces que me insultaban y algunas veces cuando usted hablaba, yo escuchaba que una voz me decía, no le hagas caso, ella es mala, no puedes confiar en nadie, ¿no? Y los pacientes ya cuando están mejor te cuentan esas cosas, se disculpan y te van comentando lo que realmente les estaba pasando mientras estaban con esa actitud hostil, ¿no? Sin el tratamiento y con el tratamiento van mejorando y te van comentando. Entonces es un proceso que no se da solo en una entrevista, ¿no? Pero nos ayuda mucho a entender que es la enfermedad muchas veces que habla y no es el paciente. Y tener ese lado de compasión y humanidad y entendimiento de esto nos ayuda mucho, ¿no? Pero sí se necesita, además de estudio y entrenamiento, práctica. La experiencia te ayuda mucho, porque con la experiencia y la observación vas empezando a darte cuenta, porque no es lo mismo leer un síntoma en un libro que verlo en físico, ¿no? Realmente la práctica te va formando mucho más. Obviamente no podemos evitar que como médicos tenemos que actualizarnos y tenemos que basarnos en la evidencia científica, pero la práctica hace al maestro y en el médico es un hecho real, ¿no? Entonces, viene a ser parte práctica, parte teórica y parte entrenamiento, pero todo se va dando con el tiempo, ¿no? Pero es importante que vamos haciéndonos preguntas de qué es lo que tenemos que hacer y cómo de acuerdo al paciente. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo sé que Marciane va a quedar mucho más entendible cuando tengamos la práctica de paciente difícil que tuvimos hoy con el grupo del martes y la va a poder ver y va a poder entender un poco mejor. Ya, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, yo sé que ha sido largo, hablé muchas cosas, pero cuando ya empecemos a entrar a entrevista propiamente hecha con paciente va a ser más entendible. Es importante que vamos hablando de ciertas cosas y vamos mostrando ciertas situaciones antes de enfrentarnos a la entrevista en sí o ver una entrevista porque vamos a tener otro tipo de ojos al juzgar, ¿no? O sea, no vamos a juzgar de una manera social, vamos a juzgar de una manera objetiva, ¿no? Y neutral y más que todo con objetivos médicos, ¿no? Así como cuando miremos el porte y actitud vamos a mirar los colores de la ropa, pero no para criticarla, que si es bonita o fea, ¿no? Sino para ver si la ropa es adecuada, ¿no? Si eso nos indica algo del estado mental del paciente, si se ha bañado y si eso podría ser una disminución o un problema en su parte mental, ¿no? Una representación mental de algo, ¿no? Entonces, estos entrenamientos y estas charlas nos ayudan a ir entendiendo el porqué del examen mental y el por qué hacemos algunas preguntas y el por qué la observación es tan importante y nos ayuda a hacer hipótesis diagnósticas y cómo como médicos tenemos que ver al paciente de otra manera, ¿no? Como médicos hacemos un personaje, somos un personaje, ¿no? Dejamos de ser en parte, es como que nacemos como médicos, ¿no? Por eso yo les digo que es importante que ya empiecen a sentir que son médicos, ¿no? Porque es como que nace el médico en ustedes, ¿no? Y cuando ustedes dejan el consultorio vuelven a ser ustedes, pero cuando ustedes son médicos, ustedes mismos se van a dar cuenta que empiezan a adoptar ciertas actitudes distintas, algunas veces hasta su personalidad porque ustedes están yendo de una manera objetiva, aunque sea una interacción humana, ustedes están yendo con un objetivo médico y eso va a cambiar su actuación totalmente y van a ser en ustedes un personaje médico, una persona médica en ustedes que va a ser diferente y que van a tener que poner el límite, ¿no? Y es súper importante saber cuándo poner el límite porque ustedes también para su salud mental tienen que saber cuándo dejar de ser médicos y volver a ser ustedes mismos, ¿no? Y eso es
es parte de la regulación emocional y el bienestar emocional que ustedes tienen que aprender desde ahora ya a poner límites, ¿no? De no llevar el trabajo a su casa. Porque si lo llevan el trabajo a su casa, no solo es que nunca van a descansar, sino que van a llevar el estrés a su casa. Y eso es algo que va a afectar notoriamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, este jueves continuamos con el grupo de práctica a las 8:30 y nos toca el tema de paciente difícil, que es un tema interesante. Los veo, chicos, el jueves y ya la próxima semana vemos ya lo que es paciente agresivo y urgencia psiquiátrica. Que tengan buenas noches, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora. Igualmente, doctora. Hasta luego, doctora. Muy bien.